Listo, ahora sí. No, ya, ahora sí. Ya, acá tiene el código. Em, de todas maneras, lo voy a pasar por el chat. Ya, listo. A ver, únanse y empezamos. Ya nos falta, ¿cuántos somos en la reunión? Creo que, somos cinco. Ya, falta uno. Ok, falta uno. Esperamos unos minutitos más. No sé quién falta. María está. Jesslyn, Angelina, Yaritza. Jesslyn, Angelina, pero sí, ¿quién falta entonces? Falta Juan. Listo. Vuélveme a avisar si se me entrecorta, capaz, en algún momento, para que apague la cámara si es que tengo problemas con el internet. Ya, a ver, me falta uno. 48 empezamos, ¿ok? 5:48 empezamos. Mientras se une Juan, lo vamos a esperar. A ver, ¿ya estás? No. Bueno, acá no aparece, a menos que sea mi internet, porque acá no aparece. Bueno, si ya estás, yo te creo, ¿sabes? Yo te creo. No sé en qué quiz estarás, pero yo te creo. Yo te creo, así que. Bueno, empezamos, ¿no? Empezamos, porque acá Jocelyn, Angelina, Yaritza y María. ¿Dónde están ellas? Pero ya. Si estás, está bien. Vamos a empezar en todo caso.
Sí empezó su quizzes, ¿no? Me parece que sí, pero acá como que no se nota. A ver. Ah, listo, ya está.
Listo, chicos, vamos terminando. Nos falta una personita que termine. Y ya. A ver. Listo. Sí, vamos a terminar el juego. Bien. En primer lugar tenemos a Charitza, segundo lugar Juan y tercero Jaslyn. ¿Ya? Bueno, bueno, ni tan mal las preguntitas. Hay buenos conocimientos previos. Entonces, voy a resolver las preguntas en las que tuvieron algunas dudas, en las que hubo fallas al final de la clase, al final de la presentación, ¿sí? Entonces, vamos con lo que es el oxígeno, ¿sí? Bien, el oxígeno, primero vamos, ¿cómo se creó? ¿No? ¿Se acuerdan que les dije que el hidrógeno fue como que la base para que los demás compuestos se empiecen a crear? Ya. Entonces, ustedes saben que del hidrógeno viene el helio, ¿no? Entonces, el helio y el carbono por medio de la fusión nuclear nos dieron lo que es el hidrógeno, ¿no? Básicamente es eso. Así, perdón, el hidrógeno, perdón, el oxígeno. Básicamente así se formó el oxígeno por medio de fusión nuclear. Ahora, aquí les puse una palabrita que también la usaron en teoría y la van a usar en teoría si es que no la han llevado todavía, que me parece que no, que es disnea o Disney. ¿Ya alguien sabe lo que es? ¿Sabe qué cosa es disnea? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Correcto. A ver, un segundo. Un segundo. Ya listo. Ahora sí, ahora vamos con los antecedentes de lo que es el oxígeno. Un segundo. Ahora, nosotros acá tenemos básicamente la línea de tiempo desde el origen, bueno, el origen del universo, luego, bueno, que vinieron los dinosaurios, bueno, en sí, cómo se formó lo que es ahora la capa de ozono, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es el periodo ádico y el arcaico, ¿no? Ahora, bueno, y un poquito del proterozoico, ¿no? En sí, cuando recién se está entrando en la era, bueno, en la era del eón proterozoico, se da lo que es la gran oxidación, ¿no? Cuando empiezan ciertos organismos anaeróbicos a lo que es botar oxígeno. Y así poco a poco, se empezó a crear lo que es la capa de oxígeno, ¿no? Ahora bien, acá está. Esos son los antecedentes. Que pasó hace más de 2,4 millones de años y son las cianobacterias. Son aquellas bacterias responsables de que se haya formado lo que es la capa de ozono, ¿no? Ellas, ¿qué hacían? Tomaban energía del sol y la usaban para fabricar dióxido de carbono, es decir, CO2, porque no la necesitaban, ¿no? Entonces simplemente lo botaban, lo botaban, lo botaban. Y así. Ahora, aquí tenemos un esquema, un dibujito donde se puede ver de manera más clara cómo se creó la atmósfera, ¿no? En la primera etapa, donde era la atmósfera primitiva formada por formada por los gases emitidos por actividad geológica, es decir, que era muy contaminante. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí clima caliente, luego hubo clima tibio y acá es básicamente, por acá es donde la Tierra era totalmente inhabitable, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos CO2, tenemos, tenemos lo que es azufre, un poco de oxígeno, un poco de agua, bien, ¿no? Luego, en la segunda etapa, el vapor de agua se condensó en la zona superficial y el CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó agua salada, ¿no? Y así básicamente se empezaron a formar lo que son los mares. En la tercera etapa es donde aparecen las bacterias y algas, capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de producir oxígeno. Y por último, la cuarta etapa, donde con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía, ¿no? Ahora, la atmósfera en general es la capa de gases que rodea un cuerpo celeste como la Tierra. Y en el caso de nuestra atmósfera, que ya está bastante desgastada, nos protege de los rayos ultravioleta del Sol, que recordamos que son cancerígenos y son muy dañinos, ¿no?
Bien, esto básicamente es cómo está compuesto la atmósfera, ¿no? Tenemos nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, ¿no? Digamos, cuando se rompe estas uniones o esta estabilidad, ¿no? Por ejemplo, en descargas eléctricas como un trueno, un rayo, ¿no? Como se puede ver acá, forma nuevas moléculas, ¿no? El ozono y el óxido nítrico, que ya lo veremos más adelante. Y también óxidos de hidrógeno, ¿no? Como el OH, el hidróxilo y el HO2, ¿no? Ahora vamos con algunos conceptos generales de lo que es el oxígeno, perdón. En la Tierra es el elemento más abundante por masa en la litosfera, que es el 46%. Recordamos que es por masa, como ya vimos en las tablas cuando tocamos el tema de hidrógeno y carbono. El aire, que sería el 21%, en el océano el 89% y el 25% de la biosfera y el 65% del cuerpo humano. Esto es en peso molecular, ¿no? En peso. Y básicamente, para ya darles un adelanto, pongo que la respiración es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial, que, bueno, hay que diferenciarla de lo que es la ventilación también. Ahora, básicamente, esta es la tabla la tabla que ya vimos la semana pasada, en la clase pasada, donde estaban los principales elementos que componen el cuerpo humano. Ahora, algunos conceptos generales de cómo se descubrió, bueno, se redescubrió lo que es el oxígeno, porque netamente el oxígeno ya existía, no fue algo nuevo, ¿no? Primero tenemos a Carl Wilhelm Scheele, que es este personaje de acá, que lo aisló entre 1771 y 1772, calentando distintas sustancias que le dejaban que dejaban en libertad con facilidad, ¿no? Luego tenemos a Joseph Priestley en 1774, 2 años después, que decía que el aire no era una sustancia elemental, sino era una composición, es decir, un cúmulo o un conjunto de varios elementos, ¿no? Y fue el primero en declarar, en decir, sí, aquí existe el oxígeno, ya como que le dio un nombre. Y por último, Lavoisier, que fue el padre de la química, ¿no? Le pone nombre. Él fue el primero en declarar como tal que existe. Se forma el enlace de dos oxígenos. Luego tenemos el ozono, o también llamado O3, ¿no? Es altamente resonante. Recordemos que la resonancia... ¿Qué pasó? No se escucha. A ver. Ya, ahora se escucha. A ver. Sí, dime, Jaslyn. ¿Se escucha? Ahora sí, pero en la anterior diapositiva se dejó de escuchar y ya, pues. Ya, ¿desde dónde no escucharon? Desde el inicio del Lavoisier. Ya, perfecto. Entonces, bueno, recapitulando. Lavoisier, padre de la química, como ustedes sabemos, que, bueno, también intervino en lo que es la tabla periódica, ¿no? Le pone nombres, ya, como que lo llama. Le pone oxi de oxidar y genus de generador, ¿no? Generador de óxido. Ahora, aquí tenemos los alótropos, ¿no? Tenemos 3 alótropos. Bueno, en sí tenemos 2, porque casi el tetraoxígeno o el O4 como que no se habla mucho de él, es el alótropo olvidado. Entonces, básicamente nosotros nos tenemos que centrar en el dioxígeno u oxígeno molecular y el ozono, ¿no? Este ya lo puse porque es bueno conocerlo, siempre es bueno saberlo, pero no es relevante, importante, no les van a preguntar. ¿Ok? Entonces, el dioxígeno u oxígeno molecular es el más beneficioso y constituye casi el 20% de la atmósfera de la Tierra. Está formado a partir del doble enlace entre dos átomos de oxígeno, ¿no? Como se puede ver acá en esta imagen, podemos ver cómo se va formando el enlace.
Y el ozono O3 es altamente, bueno, resonante. Recordemos que la característica de la resonancia es que un electrón se va a distribuir por todo el enlace, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era como que si el electrón hiciera el triple de trabajo, que como que daba vueltitas, ya, esa es la resonancia, ¿no? Deslocalización de los electrones, tiene color, huele, ¿no? A diferencia del oxígeno molecular como tal. Y por último, el tetraoxígeno, que es este amiguito de acá, que tiene una corta existencia o existencia transitoria y es usado como combustible para cohetes. Los isótopos, que son los átomos de oxígeno con, bueno, con pesos atómicos de 13, 14, 15, 19, 20, ¿no? Que ya recordamos que difieren de lo que son los neutrones, en la cantidad de neutrones, son isótopos radioactivos de oxígeno, ¿no? Aquí, bueno, no se ve mucho aquí, pero tenemos el 15, el 17 y el 18, ¿no? Aquí básicamente lo que cambia es la cantidad de neutrones, ¿no? Aquí tenemos 8 protones, 8 neutrones, 8 electrones, aquí tenemos 8 protones, 9 neutrones y aquí 10 neutrones. En el oxígeno 18. Ahora, vamos con lo que son las reacciones donde se interviene en lo que es el oxígeno, ¿no? A ver, tenemos lo que es la fotodisociación, ¿no? Donde, como su mismo nombre lo dice, un fotón es aquel que va a intervenir en la separación de dos o más moléculas, ¿no? Como fotodisociación de oxígeno del O2, va a ser el fotón y va a quedar un oxígeno y otro oxígeno, ¿no? Que, bueno, acá, por ejemplo, el fotón en esta cuestión son los rayos ultravioleta, ¿no? Tenemos dos H2O, ¿no? Dos moléculas de agua, y nos queden dos moléculas de oxígeno, perdón, de hidrógeno y dos de oxígeno, ¿no? Ahora, vamos con lo que es la fotosíntesis, que tenemos CO2 y agua más luz, nos da el carbono 6, H12O6. ¿Alguien sabe cuál es? A ver, lo voy a agrandar. ¿Alguien sabe cuál es este compuesto? ¿Cuál es esta molécula? El C6H12O6. Es por eso que le estoy diciendo así. Cosa. Glucosa, correcto. Es la glucosa. Entonces, la fotosíntesis nos va a dar una molécula de glucosa más oxígeno, ¿no? Bueno, oxígeno molecular, porque es O2, ¿no? Luego también tenemos lo que es la combustión, donde tenemos este compuesto. ¿Alguien sabe el nombre de este compuesto? El C3H. Uy, lo estoy tapando. C3H8. Propano. Propano, correcto. Muy bien, el propano más el oxígeno molecular nos va a dar lo que es CO2 más H2O más energía. Esto es una combustión completa, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos da CO2, nos da dióxido de carbono. Si solo nos diera CO, sería una combustión incompleta, porque solo nos daría monóxido de carbono, ¿sí? Es importante recordar. Luego tenemos la fotólisis, ¿no? La fotólisis de aquí, que lo que nos da dos oxígeno molecular más lo que es rayo ultravioleta, nos da dos oxígenos, básicamente. Y la respiración aeróbica, que tenemos la glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular, y nos daría 6 moléculas de CO2, 6 de agua, y bueno, más energía, ¿no? Aeróbica, donde se utiliza el oxígeno. Ahora, acá hablamos de dos procesos complementarios, ¿no? La respiración aeróbica y la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque una no puede existir sin la otra, porque gracias al producto de una de ellas está el resultado de la otra, ¿no? Aquí en estos dibujitos se puede ver claramente que con la ayuda de la fotosíntesis nos da la respiración aeróbica. Miren, acá el producto de la fotosíntesis es la glucosa. ¿Y qué se utiliza para el inicio de esa respiración? Pues la glucosa como tal, ¿no? Entonces, la respiración aeróbica se utiliza el oxígeno para extraer energía de la glucosa. Y en la fotosíntesis es conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía del sol, ¿no? Esto es justo lo que les decía. En la respiración aeróbica, los productos son dos piruvatos, dos NADH, dos ATP, dos hidrógenos y dos moléculas de agua, que lo irán viendo más adelante en la carrera, bueno,
bueno, en biología, ya lo deben estar bien, bueno, más adelante lo van a ver en biología, ¿no? Y la fotosíntesis, donde no solo es simplemente la glucosa, sino que también se utiliza el NADPH, ¿no? Como ven acá, este genera NADH y este genera NADPH, ¿no? Ay, perdón, que también como que intervienen en la generación uno del otro, ¿sí? Uno del otro. Bueno, en este caso, no, en este caso NADPH y NAD, perdón, me, ay, en este caso NAD y NADPH son distintos compuestos. Me quería referir a lo que es la glucosa, más que todo, ¿no? La glucosa que ya les expliqué, el NADPH y NAD, no. Bien, eso es un pequeño inciso a recalcar, que lo que es la respiración y la ventilación que ya les fui diciendo, ¿no? La respiración es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial, ¿no? Básicamente es eso. Por eso se dice respiración celular, y, ¿no? Porque es de por sí solo de las mitocondrias, ¿no? Y para obtención de energía celular. Y la ventilación es el proceso mecánico que implica intercambio de gases. O sea, lo que nosotros hacemos, bueno, lo que nuestros alveolos hacen, ¿no? Donde se ejerce lo que es un intercambio gaseoso de nuestros alveolos. Ahora, vamos con lo que es el redox, que seguro les hace acordar mucho al colegio cuando les hablaban del método redox en ciertos compuestos, ¿no? Que está compuesto por un agente oxidante y un agente reductor. Básicamente, eso es el redox, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es el potencial redox? El potencial redox es la tendencia a oxidar a otros elementos químicos, ¿no? Básicamente eso es el potencial redox, ¿no? Depende, bueno, depende mucho si vas a ser el agente oxidante o vas a ser el agente reductor de todos estos de la tabla periódica. Ahora, aquí tengo algunas reacciones, tengo algunos ejemplos. De todos, ¿ya han visto el método redox? ¿Lo saben hacer? ¿O les explico? No, bueno, les voy a explicar, porque este es como un ejercicio, entonces les voy a explicar básicamente el primero, ¿sí? Y los dos, y el segundo y el tercero, voy a dejar que ustedes lo hagan. Eso es básicamente conocimiento, no sé si les entre en bueno, en el parcial, pero básicamente conocimiento. Dudo mucho que les entre, ¿no? Y para esto justo les puse la tablita, ¿sí? Aquí la tablita nos vamos a centrar en estos numeritos de acá, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá no aparecen, pero ya, básicamente cada uno tiene ciertos, a ver, ¿cómo explicarlo? Ciertos números reductores, ¿ya? Por ejemplo, de un solo compuesto va a ser cero, ¿no? Bueno, no reductores. Eh, bueno, cada uno de los elementos tiene ciertos números asignados para lo que es el balanceo químico, ya que ahorita se me fue el nombre, ciertos números asignados para lo que es el balanceo químico. Cuando ustedes agarran lo que es su tabla periódica, no sé si la tienen por ahí, o bueno, generalmente las que las venden así como tal, tablas periódicas y no simplemente la imagen de la tabla periódica, les aparece la cantidad de neutrones, la cantidad de protones, el número atómico, la valencia, y también les aparecen estos números que tienen justamente un nombre, les aparece estos números con con este, con sus diferentes cargas, que siempre son más, menos, y depende mucho del número, ¿no? En el caso, bueno, acá vamos a tomar de referencia lo que es el hidrógeno, que siempre, bueno, siempre va a ser más uno, excepto en algunos casos, pero son contaditos, ¿ya? El hidrógeno es nuestro punto de referencia, el hidrógeno y el oxígeno, porque este oxígeno siempre va a ser -2, ¿no? Entonces, ellos dos son nuestros puntos de referencia. Ahora, cuando un compuesto o un elemento está solo en lo que es el balanceo químico, lo que tiene que ser cero, absolutamente cero lo que es su carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos primero a lo que es el hidrógeno, ¿no? Y ya le ponemos de frente +1, porque ya es el único número que tiene. Ahora, nos vamos con el oxígeno y nosotros sabemos que es -2, pero acá hay 3 moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, 3 por -2 te da -6, ¿sí? Te da -6, a ver si hay acá un puntero, dibujo. Bueno, ya.
te da menos 6. Acá tenemos más 1, lo que nos da menos 5. Si toda la suma tiene que dar 0, el nitrógeno, por lo tanto, valdrá más 5, ¿ok? Luego tenemos el agua, más 1, el hidrógeno más 1, hay 2 moléculas de hidrógeno, bueno, nos queda más 2. El oxígeno como tal es menos 2, entonces 0. Todo eso está bien. Empezamos con el oxígeno, más 1, hay 3 moléculas de hidrógeno, tenemos más 3. El oxígeno, menos 2, quedaría menos 8. El potasio nos saldría 5, para que haya un balanceo, ¿no? Para que se anule todo. Aquí en lo que es el oxígeno tenemos menos 2, por lo tanto el nitrógeno valdrá más 1. Aquí si nosotros nos ponemos a analizar de por sí ya el balanceo de esta reacción química, no tenemos que el potasio ha cambiado de valor. El potasio de lo que era 0 pasó a ser 5. Y el nitrógeno de lo que era más 5 pasó a ser más 2, es decir, se redujo, ¿no? Ganó electrones. Él ganó electrones. El nitrógeno ganó electrones y el potasio, pues el potasio, el potasio de lo que era un ion, o sea, bueno, perdón, era una carga neutra, ¿no? Carga neutra tenía igual número de protones, igual número de electrones, claro, igual número de electrones, igual número de protones, ¿no? Pasó a perder 5. 5, recuerden, por eso es carga positiva y por eso es más 5, ¿no? Y el nitrógeno, que era más 5, que había perdido 5 electrones, ya ganó 3, por eso se quedó en más 2, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer este balance. Ponemos el potasio con 0, ponemos el potasio con más 5. El nitrógeno con más 5, que era el primero en este lado de la ecuación, y el nitrógeno con más 2, ¿no? Ahora, ¿cuál se redujo? Ese sería el agente reductor. Y aquí ese sería aquí está, ups, el agente oxidante, ¿no? El agente oxidante. Entonces, aquí hubo una reacción de oxidación, ¿sí? Oxidación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdió electrones. Y aquí hubo una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque ganó electrones. Si ustedes ven todo esto, el agente oxidante hubo reducción, en el agente reductor hubo oxidación, ¿no? Es como que se invierten, ¿sí? Entonces, hasta aquí está claro. Me parece que sí, porque no escucho nada. Entonces, estos números, ya me acuerdo, son los números de oxidación, ¿sí? Son sus números de oxidación. Sí, estaba bien aquí. Ok, entonces, ya les expliqué procederemos. Intenten hacer el 2, porque de igual forma les va a servir para lo que es su práctica. ¿Sí? Intenten hacer el 2, les doy 7 minutos, ahí saquen su tablita o busquen la tablita para encontrar los números. Generalmente son intuitivos, pero hay casos de que sí los debes saber. Por ejemplo, del grupo A, todos son más menos 1, todos son más menos 1. Del grupo 2A, todos son más menos 2. Y ya, bueno, la mayoría son más menos 2 y ya de por sí se van, ya de por sí es más intuitivo. Por eso es que me parece, en la segunda clase, les presenté las tablitas de los grupos 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B. Ahí es donde estaban también los números. Ya, en todo caso, y 23 les doy la respuesta. Bueno, lo resolvemos juntos.
Ya, chicos. ¿Lograron realizarlo? Sí, no, sí. Algo más o menos, como que no, sí. Bueno, creo que no. Bueno, no sé, creo que no. Así que vamos a, bueno, a ver, vamos a resolverlo así rapidito, ¿no? El ejemplo que les puse, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos con lo que es primero identificando hidrógeno. Hidrógeno entonces es uno o más uno, hidrógeno, hidrógeno, uno. Bueno, acá sería más 2. Recordemos que acá tiene 2. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá, bueno, 2 también porque acá es 2 moléculas de hidrógeno. Oxígeno, sigamos con el oxígeno, menos 2. Oxígeno, menos 7 por 2, 14, menos 14. Aquí oxígeno, menos 2 por 4, menos 8. Perfecto. Acá igual, menos 8. Aquí también, bueno, 3 por 4, 12. 12 por 2, 12 por menos 2, menos 24. No, aquí sería, bueno, acá el yodo es nulo, ¿no? Acá nulo el yodo porque es solo el compuesto. Aquí el yodo sería menos 1, ¿no? Porque acá es el hidrógeno y necesita ser 0. Bien, luego, a ver un segundo, por favor. Ya. Listo. Ok, ¿no? Entonces, aquí también nos falta lo que es el oxígeno. El oxígeno, aquí. Bueno, no, el oxígeno ya está. El oxígeno es menos 24. Ya. Aquí, como pueden ver, ya en sí no puede. Bueno, acá. Acá nos faltó. Acá. El azufre, tenemos menos 8 y tenemos más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, eso de aquí sería 6, ¿no? El azufre sería 6. Ya miren, por ejemplo, en estos casos donde uno ya está como que atrapado, bueno, o atrapada en mi caso, porque digamos que, ay, no, no me sé, no hay otro valor fijo como tal de que menos uno, menos dos, no hay, necesita sacar su tabla o por lo menos conocer alguno que otro número de oxidación de algún compuesto que tenga solo un número de oxidación, porque hay varios que tienen más de uno, más de dos, más de, bueno, hasta como 5 números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del potasio, que nosotros sabemos, bueno, en sí del potasio es más uno, solo tiene un número de oxidación y es más uno, ¿no? En este caso sería más 2. Aquí también sería más 2 del potasio, y aquí, bueno, ya no hay más potasio, ¿no? Entonces nos queda este compuesto de acá, todo esto, todo esto, ¿sí? Y todo esto que es el cromo, ¿no? El cromo no es que el carbono y R es otro elemento, no es el cromo. Entonces acá tenemos menos 14, acá tenemos más 2. Entonces acá tendríamos una diferencia de más 12. O sea, tendríamos que encontrar más 12, ¿no? Entonces esto sería más 6. El cromio sería más 6, ¿no? Aquí también, bueno, que esto ya está. Aquí el sodio de aquí, no, perdón, el azufre, el azufre de aquí sería, acá tenemos menos 8, aquí tenemos más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que acá también es más 6, ¿no? Más 6. Ahora, aquí del cromo también tenemos dos moléculas de cromo y tenemos de lo que es el azufre, ¿no? Y bueno, básicamente acá, miren, por ejemplo, acá también ya nos quedamos como entre la espada y la pared, ¿no? Porque tenemos, por un lado, el sodio, perdón, el azufre, no sé por qué le estoy diciendo sodio, y por otro lado tenemos el cromo, ¿no? Y ya, en ese caso, el azufre sí tiene varios números de oxidación, tiene más 2 menos 2 más 4 y más 6. En cambio, bueno, el cromo, el cromo tiene de igual forma bastantes números de oxidación, ¿no? Desde menos 2 hasta más 6, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar por ahora de ladito. El cromo lo que es el azufre. ¿Sí? Ahora,
Bueno, aquí sería, aquí qué número puso -8, ajá, aquí sería +6, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos, acá lo único que nos quedaría, como dice por aquí este es, ¿no? O es el otro. Aquí, ¿dónde está el resuelto? Caos. Bueno, acá, bueno, lo eliminé. Ya, aquí básicamente lo que nos quedaría es un tanteo, ¿no? Acá básicamente tenemos el potasio y el potasio se mantiene. ¿Quién puede variar? El cromo, que es de +6, puede variar, porque no lo tenemos como tal acá. ¿Quién más puede variar? El yodo puede variar, bueno, el yodo ya varió de -1, yodo, que está en -1, pasó a ser yodo. Yodo de 0, 0, ¿no? 0. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, se redujo, ¿no? Perdió electrones. Para que tenga carga negativa, perdió electrones. ¿No? Entonces, si pierde electrones, ¿ustedes qué creen? ¿Es agente reductor o agente oxidante? De reductor. Exacto. Entonces, el yodo en este caso sería agente reductor. Es decir, hubo una reacción de oxidación como tal, ¿no? Entonces el cromo puede ser el oxígeno no ha cambiado, el hidrógeno no ha cambiado, el azufre pues se queda en más 6, 6. Y ahora, bueno, el azufre cambió, aunque no, aquí está, +8, no, que también es 6. Ahora, justo aquí lo que les decía, porque siempre es importante revisar los balanceos. Aquí el azufre se mantuvo en 6. Miren, como ustedes pueden ver el 6. De aquí, o sea, del otro lado de la ecuación, si aquí ya es +6, no va a variar, no va a variar al otro lado, sino que se va a quedar en +6, ¿no? +6. Entonces, tenemos lo que es 24, bueno, -24 y tenemos 6. El cromo, ¿cuánto debería ser su número de oxidación? Bueno, no, aunque esto no es +6 porque acá está por 3. Sería 18, 18. Aquí está. Un segundo, 18. 18. Listo. Entonces tenemos -24 y 18, ¿no? Nos quedaría 6. Por ende, el cromo, su número es 3. ¿Por qué? Porque acá hay 2 moléculas de cromo, 3 por 2, 6, y ya quedaría en 0. Entonces, el cromo pasó de +6 a cromo +3. Es decir, ganó electrones. Entonces sería un agente oxidante, no oxidante. Es decir, una reacción. ¿Sí? Agente oxidante, agente reductor. ¿Sí? ¿Todo bien? Reductor. Bueno, perdón, agente oxidante, bueno, reacción de reducción. Agente oxidante, reacción de reducción. Y agente reductor, reacción de oxidación. ¿Sí? Porque perdió electrones. Listo, eso básicamente sería la reacción redox. Aquí hay otro ejemplito, ya lo podemos ir viendo. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la afinidad a la hemoglobina. Y de igual forma ya vamos a terminar. Afinidad de la hemoglobina. No, esto básicamente, como ya les iba diciendo, en lo que es la muerte dulce, ¿se acuerdan, no? El oxígeno tiene alta afinidad por la hemoglobina. Ahora, esto depende mucho de cómo esté compuesto la hemoglobina. Por ejemplo, en el caso del adulto tiene 2 enlaces alfa y 2 beta. En el caso del feto tiene 2 enlaces alfa y 2 gamma. Es decir, que no suelta con facilidad el O2. Es por eso que ustedes acá ven, esta es la curva de la hemoglobina, bueno, de la curva, y aquí está más pegadito, ¿ven? Que está mucho más pegadito, aquí está mucho más pegadito, eso significa que no suelta con facilidad el O2, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, que esto sería la saturación de hemoglobina, aquí el adulto se encuentra un poco más separado, más distante, más distal, ¿no? Ahora, lo que es obtención, ¿cómo se obtiene el oxígeno? Puede ser destilación fraccional del aire, descomposición del H2O2, del agua oxigenada, descomposición del ion clorato o el clorato potásico, que es este de aquí, descomposición termal del manganato de potasio,
a partir del óxido de mercurio, que es este de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el transporte de oxígeno? Pues lo que decía, por la hemoglobina, ¿no? En el intercambio gaseoso, que el oxígeno, los alveolos y los capilares y hacen un intercambio. Ok, ya pues. Entonces, el oxígeno, bueno, nosotros sabemos que la hemoglobina está compuesto por dos, en el caso de los adultos, por dos enlaces, aquí alfa, dos enlaces beta, y que tiene lo que es el hierro en su estructura, ¿no? Acá, entonces los glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina que transportan oxígeno, cientos de moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno se fija al hemo en la molécula de hemoglobina, ¿no? Y aquí, bueno, se va trasladando hacia los tejidos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los free radicals, ¿no? Que son una molécula o átomo que tiene electrones libres y son más reactivos, con un tiempo de vida transitorio, un tiempo cortísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo una molécula llega a ser un free radical? Por ganancia, pérdida o fisión homolítica. Ya, y lamentablemente todas las patologías están relacionadas con los free radicals de oxígeno o también llamados EROS, desde aquí. Es decir, que son nocivos para nosotros, para nuestro cuerpo, son muy nocivos. En tipos tenemos el triplet, el O2 con un puntito, anión superóxido O2 negativo con un puntito, hidroxiperoxi, el O2H con un puntito, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es el H2O2, que en realidad el peróxido de hidrógeno no se considera un free radical, no es como tal un free radical, pero es el camino al free radical digamos, más letal. Este aquí, el radical hidroxilo. Aquí, vamos a ponerlo, el radical hidroxilo. Y aquí tenemos como incógnita el SOT, que es el superóxido dismutasa, y la peroxidasa y la catalasa, que ¿quiénes serán ellos? Pues ya lo vamos viendo. Los free radicals, vamos un poquito hablando de ellos. El estado singlet, ¿no? Es acción de la luz en el oxígeno, el estado singlet, que lo vemos por acá. Singlet simplemente sería como tal el oxígeno, ¿no? Y se da por reacción del Haber-Weiss. Haber-Weiss, que ya lo vimos en pasados, reacción Haber. Y bueno, en esta ocasión, ¿cómo se llama? En este caso no es solo Haber, sino es Haber-Weiss, que es la que está aquí, por eso se preguntan cuál es, no es el Haber-Weiss, ¿no? Este aquí sería el estado singlet. Acá es como se forma lo que es el estado singlet. Ay, perdón. Un segundo. El estado singlet es catalizada por hierro, ¿no? Acá están sales de hierro, y hay oxidación de los haluros por el agua oxigenada, ¿no? Por otro lado, el radical hidroxiperoxi, que es el que está acá, el O2H, acá, O2, que es O2H, con puntito, recordamos, es el más reactivo y tiene afinidad por pH negativo al fisiológico, ¿no? El superóxido, que es el que está, bueno, aquí no lo puse, pues, es un singlet reducido, tiene una poca reactividad y fragmenta ADN, polisacáridos y mata bacterias. Es un singlet reducido, ¿no? O sea que perdió electrones. Perdón, ganó electrones, superóxido. Y el radical hidroxilo, que es el más letal, se forma por la reacción de Fenton, que sería esta de acá, que es la reacción de Fenton, que no me deja subrayarla, pero es esta justo esta de aquí, y donde el agua oxigenada entra en contacto con los iones ferroso o cúprico, y es por ello donde se crea el radical hidroxilo. Aquí se puede ejemplificar de mejor manera. Tenemos el oxígeno, el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el agua. La meta es que todos los free radicals se conviertan o se descompongan en agua, ¿no? Este es el dioxígeno, que este acepta un electrón por NADPH o la xantina oxidasa y se convierte en el superóxido, ¿sí? Entonces, aquí está la superóxido dismutasa, quien va a convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno, ¿no? O también puede ser la coenzima Q10, la NOx, que es derivado del NADPH oxidasa, ¿no? El peróxido de hidrógeno, por medio de la catalasa, se va a formar en agua. Sin embargo, también hay otras enzimas
que lo van a transformar en ese que es el radical hidroxilo. O incluso si hay mucho, no logra descomponer todo el peróxido de hidrógeno en agua, ¿no? Tenemos lo que es el glutatión peroxidasa o la peroxinedoxina, ¿no? Que nos va a dar el radical hidroxilo. Y este, mediante la influencia de la vitamina E y el óxido de esos deshidroascórbico, nos va a dar lo que es el agua. Esta es la meta, ¿ya? Porque si no, todos estos, bueno, menos este, pero en sí, todos, todos estos van a generar un daño, ese daño oxidativo, cuando las condiciones oxidantes son mayores y las defensas antioxidantes son menores, es decir, no hemos consumido suficientes antioxidantes. ¿Cuáles son los efectos de los radicales libres? Bueno, en las macromoléculas biológicas ayudan a los macrófagos importantes para el metabolismo de la Escherichia coli, es decir, que no todos sus efectos son negativos, ¿no? Acá tenemos uno positivo, ¿no? En cambio, en los ácidos nucleicos fragmentan todo el ADN, ¿no? Fragmentan el ADN y lo dañan, ¿no? En los lípidos, lo que es, hay una lipoperoxidación que también, o sea, dañan a los lípidos, también acá, daño a los lípidos. Las desnaturalizan también y hay daños en los aminoácidos como tal y en su integridad. Mecanismos de defensa, aparte del consumo de antioxidantes, tenemos agentes removedores de radicales libres y otros catalíticamente, las que ya les dije, ¿no? El SOD, catalasa, antioxidantes, tiol, proteínas que abaten disponibilidad de prooxidantes, o sea, a favor de los oxidantes, iones, el grupo hemo, proteínas que protegen a las biomoléculas que tienen función estabilizadora y cobertura de la estructura, y agentes de bajo peso molecular que atrapan o radicales libres, que puede ser el glutatión alfa o el glutatión, el alfa-tocoferol, la bilirrubina o el ácido úrico. Y ya los que tenemos son los antioxidantes, los famosos antioxidantes de alto peso molecular como el SOT o bajo peso molecular como la vitamina C o la vitamina E. Naturales que pueden ser enzimáticos como SOT, catalasa, glutatión peroxidasa, artificiales como enzimas y vitaminas y otros como exclusivamente la vitamina C y la taurina y la bilirrubina. No es importante consumir, ¿qué dice? Es importante consumir lo que son los antioxidantes. Y esto es básicamente la cadena respiratoria. ¿No se acuerdan que les estaba diciendo en la clase pasada, de donde se dan las mitocondrias y que a veces no se considera este complejo número 5, pero que en fin todo esto es para la generación del ATP, ¿no? También hacemos como un ejemplo. Y voy a proceder a explicarles cómo se da la cadena respiratoria, ¿no? Tenemos el NAT, este de acá, el NATH, NAT, que por medio del complejo 1, que es este de acá, esta bolita de acá, es el complejo número 1, las mitocondrias. Hay una reducción de la enzima Q, esta de acá, la Q, esta de aquí. Y pasa a lo que es el complejo 3. Pero por medio del succinato o glicerol fosfato, también ellos entran al complejo 2 y de igual manera hay una reducción de la coenzima Q, de la coenzima, no enzima, de la coenzima Q que pasa al complejo 3, ¿no? Este complejo 3, bueno, aquí en el complejo 3, el citocromo C, este de aquí, el citocromo C, se reduce y pasa al complejo número 4, donde hay una liberación, bueno, hay una creación de agua, se libera agua también, ¿no? Se libera agua. Aquí, ¿no? El citocromo es reoxidado y los equivalentes reductores pasan al O2 y se forma el agua, justo de aquí. Y mientras tanto, este proceso es mucho más complejo porque ahí están las partes de los complejos, cómo se forman, que esto también tiene mucho que ver con lo que es el ciclo de Krebs también, o la gradiente de protones, pero eso es en sí lo más sencillito, es lo más sencillito de cómo entenderlo, lo más básico de cómo entender la cadena respiratoria. Sí, esta de aquí sería la bibliografía y en un segundito, bueno, me falta responder todo esto. Y luego les paso el post-test y ya terminaríamos con eso, ¿no? Bueno, este ya está con todos correctos, entonces no hace falta que diga algo. Ahora aquí, ¿cuál es la principal característica del oxígeno? No sé quién se equivocó, pero bueno, por si acaso, elemento químico gaseoso símbolo oxígeno, ¿no? Este estaba bastante fácil. Esto lo hicieron bien acá. ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Para la preparación de las muestras para el análisis químico? No.
Es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Nutriente como tal no es, nutriente no es. Para mejorar la función digestiva, ya que interviene en la síntesis del glutatión, tampoco. Bueno, para producir energía y que el cuerpo funcione bien. Sí, correcto. Acá no hay mucha, no es mucho, no hay mucha explicación, ¿no? Aquí hubo opiniones divididas. ¿Cuáles son los efectos del oxígeno en la salud? ¿El oxígeno neutraliza el cuerpo contra infecciones y el daño causado por radicales libres? No, el oxígeno más bien crea los radicales libres. No, no por él mismo, sino por medio de otras enzimas, ¿no? Pero no. Ahora, la exposición crónica a altas concentraciones de compuestos de oxígeno puede producir una enfermedad llamada selenosis. No, esa es otra enfermedad que tiene otro origen, que no les voy a abrumar con lo que es el aspecto clínico, pero no. Ahora, irritar el tracto respiratorio congestionando los conductos bronquiales de los asmáticos. No, tampoco. Los asmáticos em, tienen, tienen ciertos problemas para que el aire ingrese, ¿no? No pueden irritar el tracto respiratorio y el oxígeno, porque el oxígeno nos ayuda, es positivo para nosotros, ¿no? En la vida cotidiana. Sin embargo, por ejemplo, cuando ustedes tienen lesiones de traumas, hay traumas, se tiene que evaluar a la persona o al accidente, porque hay dos tipos para darle el oxígeno, de bajo flujo y de alto flujo, ¿sí? Cuando una persona que, digamos, solo está asustada o está hiperventilada, está en estado de shock, tú no le puedes dar oxígeno de alto flujo porque no lo necesita. Como todos sabemos, mucho de cualquier cosa es negativo, ¿no? Entonces hay que evaluar a ver si le damos simplemente una máscara de oxígeno, una máscara Venturi, bueno, no sé, un Oxyhood, una máscara Venturi, o si le ponemos un tubo endotraqueal para que pase bien el oxígeno, ¿no? Entonces, es por ello que la respuesta es respirar el oxígeno puro durante un periodo largo de tiempo puede irritar los pulmones, causando tos o falta de aire. Ahora, ¿cuál es la evolución del oxígeno? Un mineral, el oxígeno no es un mineral, es un gas. ¿Es necesario para que la tiroides utilice la oxigenada? No, tampoco. ¿Suele activar el sistema tiroideo? No, tampoco. Impulsaron la proliferación de organismos que utilizaron el oxígeno en la obtención de energía. Bien, esta es. Recordemos que son las cianobacterias, ¿no? ¿Cuál es el ciclo del oxígeno? Bueno, esto casi no lo tocamos. Bueno, el oxígeno básicamente es este de aquí, que tampoco lo tocan de igual manera en teoría, ¿no? El oxígeno como tal. Ahora, ¿cuál es el ciclo del oxígeno? Es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos, ¿no? Bueno, aquí cuál sería, circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie interior de la Tierra a través de procesos, no solo químicos, también están biológicos como la fotosíntesis, geológicos como en los mares hay hay la generación de oxígeno por ciertos tipos por las piedras volcánicas, o sea, ¿cómo explicarlo? Hay algunos volcanes que tienen digamos, conductos, por así decirlo, hasta debajo de los mares. Y estos, de cierta manera, mediante distintos procesos, también generan moléculas de oxígeno, ¿no? Y bueno, esto sería entre los fenómenos geológicos y pues mediante reacciones químicas también, que ya las vimos, que producen dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Las reacciones químicas, procesos químicos. Bueno, esto está completamente bien. Las plantas consumen cierta cantidad de oxígeno, son eminentemente productoras recicladoras, que eso está mal escrito. Recicladoras, son las bacterias que descomponen, ¿no? Hay algunos tipos de bacterias que son recicladoras y otros que son descomponedoras, perdón, mejor dicho. Consumidoras, tampoco, consumidoras no son. Y ya, las plantas absorben, bueno, absorben. Las plantas absorber dióxido de carbono es completamente necesario para comenzar su fotosíntesis y originar oxígeno como su producto. Claro, CO2, nitratos, ¿no? Las plantas no absorben nitratos. Agua, bueno, el agua sí, pero el agua es más como lo que le ayuda a la plantita a crecer y a desarrollarse de manera correcta, a hacer sus procesos, em, hacer sus procesos donde interviene el protón hidrógeno, ¿no? Eso es el dióxido de carbono. El oxígeno también es imprescindible para que la combustión, lo que les hablé, ¿se acuerdan? Combustión. En cuerpos de agua donde el nivel de oxígeno es muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas,
que lo consumen todo por contaminación u otra razón, aparece lo que se llama hipoxia. Hipoxia es cuando no hay oxígeno, literalmente. Lisis es rompimiento de algo, aeróbico es proceso con oxígeno, anaeróbico es proceso sin oxígeno, ¿no? Pero es muy, muy, muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas. Hay hipoxia. Hipoxia en los organismos, puede haber hipoxia a nivel tisular, eso ya lo van viendo, lo irán viendo más adelante. Las algas en los océanos y las plantas, bueno, esto está correcto, ya no hace falta que lo explique. En la biosfera, la capa donde habitan los seres vivos en el planeta, la biosfera es donde habitamos los seres vivos, ¿no? La atmósfera, la que ya sabemos, estratosfera, litosfera. Y luego el ciclo del oxígeno, al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso. El oxígeno es un gas como tal, es un gas. Aquí no había mucho misterio. Y ya, chicos, eso sería todo. Voy a pasarles el post-test y bueno, eso sería todo por el día de hoy.